Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. ¿Quién fuera el Padre Salvador? Con frecuencia, después de terminar la misa, me encuentro conversando con la gente, y al inicio no me llamaba la atención que alguien dijera quién fuera el Padre Salvador. Después de unos meses, me di cuenta que una persona no solo decía quién fuera usted, sino insistentemente me repetía quién fuera el Padre Salvador. Oye, pues no te creas que es tan fácil. Si tú piensas ser como yo, te digo que no luches, porque ni siquiera yo alcanzo a hacer lo que el Señor me pide. Así de que no te afanes en ser como yo. Mejor es ser lo que cada uno tiene que ser, y ahí uno tiene su propia conciencia. Ni más ni menos. Así fue como terminé la conversación. Y de repente este señor otra vez, de vez en cuando, me decía ¿quién fuera el Padre Salvador? Bueno, pues ya sabes, intenta ser mejor como Dios quiere que seas. El Evangelio de hoy, de alguna manera, nos presenta esa lucha entre lo que uno tiene que ser, lo que Dios le pide a uno en su conciencia, y entre lo que muchas veces es porque hay miedos, porque uno se concede sus propios gustos, o porque quiere concederle gustos a otros. Es decir, en realidad el Evangelio nos habla de esa lucha entre la conciencia y ese complejo de ser escaparate, para que me entiendas bien, de ser aparador, de andar queriendo ser lengua en las lenguas de todos, que todos digan y hablen de ti. Y el Evangelio empieza simplemente diciendo que el rey Herodes oyó que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos lo que contaban de Jesús. Dice: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. ¿No será esta frase que a lo mejor se decía entre la gente y que vibraba en el corazón de Herodes como un sedante? Bueno, lo manden matar, pero pues ha resucitado. Y ahí está, un querer tranquilizar la propia conciencia. ¿Será así? Hay veces que hacemos las cosas como el caso de Herodes, cometemos un pecado grave y de repente como que queremos hacer arreglos con la conciencia, como que yo lo hice, pero no, me presionaron, no estaba muy segura. No, yo creo que no es pecado. ¿Una aspirina quiere ser lo que tú te inventas para tu conciencia? Cuando uno comete un pecado, uno comete un pecado. Y cualquier cosa que pase después no quiere decir que tu pecado deja de serlo. Herodes pensaba que porque el Bautista había resucitado y eso se decía, ya su pecado desaparecía. A lo mejor. El caso es que muchas veces así andamos, queriendo ponerle aspirina al dolor de nuestra conciencia. Cuando hay pecado, no andes buscando aspirinas. Y si acaso buscas una aspirina para tu conciencia, ¿sabes cuál es? La confesión. El maravilloso regalo que Papá Dios nos dio. No hay que andarle buscando y rebuscando a nuestra conciencia explicaciones que no explican, perdones que no perdonan, sino el auténtico perdón es el que Papá Dios te da cuando tú de rodillas, así como te digo, de rodillas, te inclinas, aceptas tu pecado y lo pones en las manos de Dios. Aspirinas para la conciencia, que no sean la confesión, no son aspirinas.
no funcionan. Pero Herodes, en eso que estaba contando a sus cortesanos, que era Juan el Bautista resucitado y que por tanto en él actuaban así las fuerzas milagrosas, y continúa el Evangelio diciéndonos lo que Herodes hizo. Nada más y nada menos. Ese jueguito de Herodes entre sus miedos, entre sus gustos y entre su conciencia. El Evangelio nos dice que Herodes mandó encarcelar a Juan y no lo mató por ese jueguito entre conciencia y gustos y concederse placer. Pero fíjate, Juan tuvo la valentía de enfrentarse al rey y decirle cara a cara las realidades y las verdades, sin miedo alguno. Y el rey, con un gran miedo, no tuvo la valentía de matarlo. Pero eso sí, lo encarceló. ¿Para qué? Para darle gusto a su mujer. Y con su mujer medio quedar bien porque ya lo encarceló, ya como le ató la boca. Y por otro lado, no lo mató para darle gusto a la gente, porque lo tenían por profeta. Juan era un profeta y tenido como profeta. Entre esos dos miedos, y seguramente también el miedo a su conciencia, acabar con un hombre así porque sí, cuando le estaba además diciendo verdades que él sabía que eran verdades, y que la conciencia le rascaba, así jugó Herodes. ¿Cuántas veces nosotros así jugamos? ¿Cuántas veces nos echan en cara, por ejemplo, que nosotros somos católicos o que somos unos santurrones porque vamos a misa y ya la persona que nos lo dijo y va a la misma iglesia, entonces contra ella ya tenemos algo, pero no se lo decimos, entonces mejor nos vamos a otra iglesia donde ella no va, para que no nos vuelvan a decir, como que entonces vamos de esa manera librándonos de los comentarios, nos dejamos llevar por los comentarios. ¿Cuántas veces a lo mejor dejamos de hacer una cosa también? ¿Por qué? Porque dicen algo de nosotros. ¿Cuántas veces vamos viviendo de esos comentarios? O vamos haciendo las cosas para que los demás lleguen a pensar lo que nosotros estamos queriendo que piensen. No estamos queriendo hacer las cosas por lo que Dios piensa de nosotros, sino hacer las cosas para que los demás lleguen a pensar de nosotros algo, o para que no lleguen a pensar de nosotros algo que creemos que pudieran llegar a pensar. Como ven, ya hasta el discurso se me hace medio complicado. Qué complicado es andar viviendo y para que los demás lleguen a pensar de nosotros lo que nosotros quisiéramos que pensaran. Qué sencillo es vivir para lo que Dios quiere y según lo que Dios piensa. Y el segundo momento de esta historia viene ahí cuando la fiesta se da y llega también el aguafiestas. Herodes tiene su fiesta de cumpleaños. Probablemente se la organiza su esposa. Y entonces el aguafiestas, la esposa Herodías, el aguafiestas organiza todo. ¿Será así? Y cuando Herodes se vio ahí en la fiesta y todos los comensales sentados al lado de él, todas sus grandes amistades, Herodes cayó en la trampa. Por bocón, por fanfarrón. Dice el dicho, el pez cae por la boca. ¿Qué verdad es? Por hablador, cayó en la trampa. Y digo por hablador porque sí, la hija de su esposa bailó muy bien, tanto que estaban tan contentos todos como lo había hecho, y entonces el rey tuvo la bocota tan grande que dijo simplemente que juraba darle lo que le pidiera. Y en otro de los evangelios dice que si era posible hasta la mitad de su reino le daba. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué hablador! Solo porque había ahí comensales y quería quedar bien delante de ellos y presumir. No sé cuántas cosas quería presumir. Así somos a veces. Hablamos demasiado y por la misma boca por la que hablamos, por fanfarrones, por bocones, por bocazas, caemos en la trampa. Y mientras él hacía ese juramento, aquella niña manipulada por su madre aprovechó de aquel juramento y aprovechó de que había invitados para entonces pedirle a Herodes lo que Herodes antes no se había atrevido a hacer. Y no se había atrevido a hacer porque tenían a Juan por profeta y no quería matarlo. Pero ahora esta mujer, manipulando a su hija, le dijo, rápido, sí, llévale la bandeja y que ahí te entregue la cabeza de Juan el Bautista. La mujer de esa manera quería callar totalmente la voz de Juan. Y con eso también se callaría la conciencia de Herodes.
Parece que la conciencia de Herodes podía callarse, pero como nos dice el inicio de este evangelio, la conciencia seguía ahí dando guerra, tanto que después de haberlo matado, como que él quería tranquilizarse diciendo, no, ya Juan resucitó, como diciendo, lo maté, pero ya resucitó. Es decir, ya se arregló la cosa. Cuando tú haces algo, aunque las cosas Dios las arregle de otra manera después, cuando tú haces algo, vuelvo a repetirlo, tú eres responsable de eso que hiciste, aunque Dios arregle las cosas después de otra manera. No busques arreglar tu conciencia solo porque Dios arregla las cosas, sino que más bien arregla tu conciencia para que Dios también te arregle tu vida y te lleve la paz. ¿Me oíste bien? Qué importante es arreglar nuestra conciencia con Dios y no querer arreglárnosla con otras cosas e inventos, porque cuando tú tratas de arreglar tu conciencia tú solo te metes más líos en la cabeza y telarañas. Si lo crees, bien. Te lo digo ahí para que quede. Y te lo digo porque yo no deseo ni para mí las telarañas ni para otros. Porque el demonio sí que trata de meternos telarañas. Te lo digo por experiencia, que muchas veces ahí está como poniéndonos tentaciones y como diciendo, no te preocupes, oye, no es tan importante, aquello que hiciste, además total, mira, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y porque todo el mundo lo hace las cosas, ¿crees que entonces tú ya estás exento de dar cuentas a Dios? Aunque muchos otros reyes mataban también a profetas, y aunque el pueblo también mató a profetas, ¿ya por eso el que yo también mate está justificado? Quizá Herodes podía haberlo pensado, a lo mejor, pero lo cierto es que su conciencia no pensaba eso. Ahí estaba Dios, volviéndole a decir a Herodes su error. Qué pena que a lo mejor a veces cuando Dios nos diga nuestros errores, a lo mejor queramos seguir buscando excusas o queramos seguir viviendo de apariencias. Por eso, qué importante es vivir para Dios. Sí, y no vivir para que los demás lleguen a pensar de mí lo que yo quiero que lleguen a pensar. Qué sencilla es la vida cuando uno simplemente camina, como el caso de San Juan Bautista, simplemente crecer para que disminuya uno y crezca el Señor. Cuando todo esto pasó y ya se acabó, como dijéramos así, la fiesta, yo puedo decir que la fiesta para Herodes se acabó en ese momento, porque le agarraron en la trampa, se dejó agarrar ahí por donde él más le dolía, por bocón, por fanfarrón, por presumido, por escaparate. Qué hermoso que tú y yo no andemos de presumidos, sino que Dios siempre sea lo único que triunfe en nuestra vida y su voluntad santísima. Ya para terminar, como en tercer lugar, pues el chisme se corrió de que sí, Juan Bautista había muerto, había sido asesinado ahí en el silencio de la cárcel. El chisme corrió, rápido los discípulos de él se enteraron, así es de que cumplieron lo que había que cumplir. Estos discípulos no se dejaron llevar ni por miedos ni por temores de que a lo mejor también a ellos pudieran apresarlos, sino que simplemente fueron y recogieron el cadáver y le dieron sepultura. Fueron a vivir la caridad. Y ellos no cayeron en el chisme de andar difundiendo noticias en contra de Herodes, sino simplemente avisaron a Jesús, y Jesús tomó en cuenta, y adelante fue también Jesús viviendo para su Padre, haciendo solo lo que su Padre le decía, y no viviendo para los demás. ¿Ves cómo también Jesús nos da ejemplo? Lo mismo que Juan. Así de que tú y yo estamos llamados a ser como Juan, no vivir para los demás, en el sentido de buscar que los demás nos aprecien, vivir como Jesús, no andar buscando aplausos humanos, sino simplemente fidelidad a la conciencia. Así es de que, ¿quién fuera el Padre Salvador? No, mejor dicho, ¿quién fuera lo que Dios quiere que seamos cada uno y que lo logre todos los días? Amén.